Padre soltero se derrumba solo en la sala de emergencias, hasta que una viuda billonaria se sienta a su lado y le dice una sola cosa. «La espera es lo más difícil», murmuró la mujer elegante que acababa de sentarse junto a Diego en la sala de emergencias. «Pero no estás solo en esto». Diego levantó la vista, sorprendido. Sus ojos rojos de llorar se encontraron con los de una desconocida que parecía entender exactamente lo que él estaba sintiendo. Ella vestía un traje negro impecable, pero sus ojos también estaban hinchados de tanto llorar. «No la conozco», dijo Diego con voz ronca, apretando el conejito de peluche de Sofía contra su pecho. «Isabela Castillo», se presentó ella extendiendo una mano perfectamente manicurada. «Y tienes razón, no nos conocemos, pero reconozco esa mirada». 3 horas antes, Diego Morales había estado terminando su turno en la obra de construcción cuando recibió la llamada que todo padre teme. La maestra de Sofía gritaba por el teléfono que la niña no podía respirar, que había comenzado con un ataque de asma severo durante el recreo. Diego había corrido como nunca en su vida. Tomó a su hija de 8 años en brazos, sintiendo cómo su pequeño cuerpo luchaba por cada respiración, y la llevó al Hospital General atravesando el tráfico infernal de la Ciudad de México. «Papá, no puedo respirar», había susurrado Sofía con los labios casi morados. «Ya llegamos, mi amor, ya llegamos», le repetía Diego, aunque él mismo sentía que se ahogaba de miedo. Ahora, sentado en esa sala de espera que olía a desinfectante y desesperación, Diego trataba de no pensar en lo peor. Desde que María murió de cáncer 3 años atrás, Sofía era todo lo que le quedaba en el mundo. Su razón para levantarse cada mañana, para trabajar doble turno, para seguir adelante cuando todo se sentía imposible. «¿Su hija?», preguntó Isabela suavemente. Diego asintió, incapaz de hablar. La mujer a su lado parecía fuera de lugar en esa sala, llena de plástico barato y luces fluorescentes. Su ropa costaba más que el salario de Diego en 3 meses, pero había algo en su expresión que le decía que ella también conocía el dolor. «Asma severa», logró decir finalmente. «Los doctores dijeron que es grave esta vez». Isabela cerró los ojos por un momento, como si las palabras de Diego le hubieran dolido físicamente. «¿Y usted?», preguntó Diego, notando que la mujer también tenía algo quebrado en la mirada. «¿También está esperando?». Isabela tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonó como cristal roto. «Mi hijo, Mateo, tenía 16 años». El pasado en esa frase le dijo a Diego todo lo que necesitaba saber. Sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Lo siento mucho», susurró. «Accidente de tráfico esta mañana», continuó Isabela mirando al piso. «Iba camino a la escuela. Un camión de construcción perdió el control en una intersección y…». No pudo terminar la frase. Diego extendió instintivamente su mano libre y la puso sobre el hombro de Isabela. Era un gesto simple, pero ambos lo necesitaban. «No sé por qué vine aquí», admitió Isabela. «Ya no hay nada que hacer por él. Los doctores dijeron que fue instantáneo, que no sufrió. Pero no podía irme a casa, no podía estar sola con el silencio». Diego entendía perfectamente. Después de que María murió, había pasado noches enteras despierto, incapaz de soportar el silencio de su pequeño departamento. «¿Cómo se llamaba su niña?», preguntó Isabela. «Sofía, Sofía Morales. Tiene 8 años y es lo más inteligente que he conocido». Diego sonrió por primera vez en horas. «Quiere ser arquitecta cuando crezca. Dice que va a construir casas que nunca se caigan». «Mateo también hablaba de construcción», dijo Isabela con una sonrisa triste. Le encantaba ver las obras desde su ventana de la escuela. Decía que iba a construir rascacielos que tocaran las nubes. Se quedaron en silencio, compartiendo el peso de sus miedos y recuerdos. Alrededor de ellos, la vida del hospital continuaba. Enfermeras corriendo, máquinas sonando, familias llorando y celebrando en igual medida. «Señor Morales», llamó una doctora joven con bata blanca. Diego se levantó tan rápido que casi se mareó. Isabela también se puso de pie, como si fuera instintivo acompañarlo. «¿Cómo está? ¿Está bien?», preguntó Diego antes de que la doctora pudiera hablar. «Está stable»,
pero necesita quedar internada esta noche para observación. El ataque fue severo y queremos asegurar que su respiración se mantenga regular. Diego sintió que las piernas le temblaban de alivio. ¿Puedo verla? Claro, pero solo por unos minutos. Está sedada y necesita descansar. Cuando Diego se dirigía hacia la habitación, Isabela lo detuvo suavemente. Señor Morales. Diego, se corrigió. Si necesita algo, cualquier cosa, aquí está mi tarjeta. Diego tomó la pequeña tarjeta elegante. Isabela Castillo, directora general Grupo Castillo Comunicaciones. Gracias, dijo sin entender realmente por qué una desconocida le ofrecía ayuda. Mientras caminaba hacia la habitación de Sofía, Diego no podía imaginar que esa mujer elegante que acababa de conocer cambiaría su vida para siempre. Y tampoco podía saber que el accidente que había matado al hijo de Isabela tenía una conexión terrible con su propio trabajo. En ese momento, solo podía pensar en su pequeña Sofía, respirando tranquila en esa cama de hospital, viva y a salvo en sus brazos, una vez más. Las siguientes 3 semanas pasaron como en una nebulosa para Diego. Cada mañana llegaba al hospital antes del trabajo, cada tarde después de la construcción, y cada noche se quedaba hasta que las enfermeras lo obligaban a irse. Sofía había salido de peligro, pero los doctores querían mantenerla en observación más tiempo del usual. Lo que Diego no sabía era que Isabela había hablado discretamente con el director del hospital, asegurándose de que su hija recibiera el mejor cuidado posible. También había cubierto silenciosamente los gastos que el seguro de Diego no alcanzaba a pagar. «Papá, ¿por qué esa señora elegante viene a visitarme todos los días?», preguntó Sofía una tarde, mientras coloreaba en un libro que Isabela le había traído. Diego levantó la vista de su teléfono, donde revisaba mensajes de trabajo que se acumulaban. Isabela acababa de entrar a la habitación con una bolsa de la librería más cara de la ciudad. «Hola, Diego», saludó Isabela suavemente. «¿Cómo está nuestra pequeña arquitecta hoy?». «Señora Isabela», exclamó Sofía con una sonrisa, «mire lo que dibujé. Es la casa que voy a construir para papá y para mí». Isabela se acercó a la cama y examinó el dibujo con seriedad. Era una casa pequeña con ventanas grandes y un jardín lleno de flores. «Es perfecta», dijo Isabela, «pero creo que le falta algo». «¿Qué le falta?», preguntó Sofía, curiosa. «Una oficina para cuando tengas que diseñar más casas, y tal vez un taller para tu papá». Diego observaba la interacción con una mezcla de gratitud y confusión. Isabela había aparecido todos los días desde aquella primera noche, trayendo libros, frutas y, sobre todo, una presencia calmante que parecía ayudar a Sofía a sanar más rápido. «Señora Isabela», dijo Sofía de repente, «¿usted no tiene hijos que la esperen en casa?». El silencio que siguió fue doloroso. Diego vio cómo Isabela cerraba los ojos por un momento, luchando contra algo que él reconocía muy bien. «Tenía un hijo», respondió Isabela finalmente. «Se llamaba Mateo, pero ya no está conmigo». «¿Se fue al cielo como mi mamá?», preguntó Sofía con la inocencia brutal de los niños. «Sí, mi amor, se fue al cielo como tu mamá». Sofía dejó sus crayones y se acercó a Isabela para abrazarla. Fue un gesto simple, pero Diego vio cómo los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. «Entonces usted también está sola como papá y yo», dijo Sofía. «Podemos estar solos juntos». Esa tarde, después de que Sofía se durmiera, Diego e Isabela caminaron hasta la cafetería del hospital. Era la primera vez que hablaban realmente a solas desde aquella primera noche. «No tenía que hacer todo esto», dijo Diego señalando vagamente hacia la habitación de Sofía. «Los libros, las frutas, las visitas diarias. Sé que usted tiene sus propios problemas». Isabela removió su café sin tomarlo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «Antes del accidente, mis días estaban llenos de reuniones, decisiones importantes, problemas que resolver. Ahora todo eso me parece tan vacío. Venir aquí, ver cómo Sofía mejora día a día, hablar contigo, es lo único que tiene sentido». «Pero nosotros no somos su responsabilidad», insistió Diego. «Ni siquiera nos conoce realmente». «Tienes razón, no los conozco», admitió Isabela. «Pero sé lo que es estar solo con el miedo. Sé lo que es trabajar hasta el agotamiento para no pensar,
y sé lo que es amar tanto a alguien que darías tu vida por ellos, sin dudarlo. Diego la estudió. A pesar de su ropa cara y sus modales elegantes, había algo genuino en Isabela que él no había esperado encontrar. ¿Por qué construcción?, preguntó Isabela de repente. ¿Siempre quisiste dedicarte a eso? Diego se rió por primera vez en semanas. No exactamente. Quería ser ingeniero, pero cuando María se embarazó de Sofía, tuve que dejar la universidad. La construcción paga bien si trabajas duro, y me gusta construir cosas que van a durar. ¿Y qué construyes? De todo. Casas, oficinas, centros comerciales. Ahora estamos trabajando en un proyecto grande cerca de la zona rosa. Condominios de lujo. Isabela se tensó ligeramente al escuchar zona rosa, pero Diego no lo notó. ¿Te gusta el trabajo? Me gusta el trabajo honesto, dijo Diego. Aunque no siempre es fácil mantenerse honesto en este negocio. Siempre hay alguien pidiendo favores, queriendo que cortes esquinas, que pagues por permisos que deberían ser gratis. ¿Y qué haces cuando te piden eso? Digo que no, respondió Diego simplemente. Mi jefe dice que soy demasiado terco, pero no puedo vivir conmigo mismo si construyo algo que puede lastimar a alguien. Cada edificio, cada casa, tiene familias adentro, gente como Sofía y yo. Isabela lo miró con algo que Diego no pudo identificar. Respeto, tal vez. O sorpresa. Debe ser difícil mantener esos principios cuando tienes una hija que mantener. Es lo más difícil del mundo, admitió Diego. Pero, ¿cómo le enseño a Sofía sobre la integridad si yo no la practico? Esa noche, Isabela no pudo dormir. Las palabras de Diego le daban vueltas en la cabeza. En su mundo de negocios, la integridad era un lujo que pocos se podían permitir. Pero aquí estaba este hombre, ganando una fracción de lo que ella gastaba en zapatos, eligiendo lo correcto a pesar del costo personal. Al día siguiente, Isabela hizo algo que no había hecho en años. Canceló todas sus reuniones y le pidió a Diego si podía llevar a Sofía a conocer su casa cuando saliera del hospital. ¿Su casa?, preguntó Diego, claramente nervioso. No creo que sea buena idea. Sofía y yo, nosotros no encajamos en ese tipo de lugares. ¿Qué tipo de lugares?, preguntó Isabela, aunque sabía exactamente a qué se refería. Lugares elegantes, lugares caros. No queremos causar problemas. Isabela se sintió extrañamente herida por sus palabras. Diego, no los estoy invitando porque sienta lástima o porque quiera hacer caridad. Los estoy invitando porque me hacen sentir humana otra vez. 2 días después, cuando Sofía finalmente salió del hospital, Diego se encontró en el elevador más lujoso que había visto en su vida, subiendo al piso más alto de uno de los edificios más exclusivos de la ciudad. «Papá, mira qué alta está la ciudad», gritó Sofía corriendo hacia las ventanas del piso al techo del penthouse de Isabela. Diego se quedó paralizado en la entrada. El departamento de Isabela era más grande que toda su cuadra. Los muebles costaban más que su salario anual. Y la vista era como ver el mundo desde las nubes. «¿Estás bien?», preguntó Isabela, notando su incomodidad. «Es solo que este lugar es increíble», murmuró Diego. «Sofía y yo vivimos en 2 cuartos. Compartimos el baño con otros 3 departamentos». Isabela siguió su mirada hacia donde Sofía corría de ventana en ventana, maravillada por la vista. «¿Sabes qué es lo gracioso?», dijo Isabela. «Esta vista me costó millones, pero hasta que Sofía entró aquí nunca la había visto realmente. Siempre estaba demasiado ocupada para mirar por la ventana». «Señora Isabela», gritó Sofía desde el otro lado de la sala. «¿Puedo ver su cuarto?». Isabela sonrió. «Claro, mi amor, pero solo si me prometes que vas a dibujar la casa más bonita que hayas visto hoy». Mientras Sofía exploraba, Diego e Isabela se quedaron junto a la ventana, viendo la ciudad extenderse bajo ellos. «Gracias», dijo Diego en voz baja, «por todo, por Sofía, por estar ahí, por recordarme que todavía hay gente buena en el mundo». Isabela se volteó hacia él, y por un momento la distancia entre sus mundos desapareció completamente. «Gracias a ti también», susurró, «por recordarme lo que realmente importa». Ninguno de los dos sabía que esa tarde marcaría el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y ninguno podía imaginar la verdad terrible que pronto saldría a la luz
sobre la muerte de Mateo. Un mes después de conocerse, Diego e Isabela habían establecido una rutina que ninguno de los dos se atrevía a llamar por su nombre. 3 veces por semana, Isabela aparecía en el pequeño departamento de Diego con comida suficiente para una semana. Los domingos paseaban por Chapultepec con Sofía, y las noches de viernes se habían convertido en cenas tranquilas después de que la niña se durmiera. «¿Papá?», preguntó Sofía una mañana mientras desayunaban. «¿La señora Isabela va a ser mi nueva mamá?». Diego casi se atragantó con su café. «Sofía, no digas esas cosas. Isabela es nuestra amiga». «Pero ella nos quiere como familia», insistió Sofía con la lógica implacable de los 8 años. «Y nosotros la queremos a ella. ¿No es así como funciona?». Diego no supo qué responder porque, en el fondo, sabía que su hija tenía razón. Lo que había comenzado como gratitud se había convertido en algo mucho más profundo y aterrador. Esa misma mañana, mientras Diego trabajaba en el sitio de construcción cerca de la zona rosa, Isabela estaba en su oficina enfrentando una conversación que cambiaría todo. «Los investigadores terminaron su informe, señora Castillo», dijo el licenciado Ramírez, su abogado principal, colocando una carpeta gruesa sobre el escritorio. «Tenemos evidencia sólida de negligencia en el accidente de su hijo». Isabela abrió la carpeta con manos temblorosas. Las fotografías del accidente la golpearon como un puñetazo. El camión volcado, los restos del auto de Mateo, la intersección donde su hijo había perdido la vida. «¿Negligencia de quién?», preguntó con voz controlada. «La empresa constructora, Constructora Benítez. Parece que el camión tenía problemas de frenos que no fueron reportados y el conductor había trabajado más horas de las permitidas por ley». Isabela sintió que se le revolvía el estómago. Conocía ese nombre. Diego había mencionado a su jefe, el señor Benítez, varias veces en sus conversaciones. «¿Está seguro de que es esa empresa?». «Completamente. Tenemos testigos, reportes policiales, todo lo que necesitamos para un caso sólido. Podríamos demandar por daños y perjuicios que los dejarían en bancarrota». «¿En bancarrota?», repitió Isabela, pensando en Diego y Sofía. «Es una empresa pequeña, señora Castillo. Probablemente no podrían pagar ni una fracción de lo que usted merece, pero enviaría un mensaje claro a toda la industria». Isabela cerró la carpeta bruscamente. «Necesito tiempo para pensarlo». «Señora, con todo respeto, hay un límite de tiempo para presentar la demanda. No podemos esperar mucho más». Esa noche, Isabela llegó al departamento de Diego más tarde de lo usual. Lo encontró en la pequeña cocina preparando la cena para Sofía, quien hacía su tarea en la mesa del comedor. «Llegas tarde», dijo Diego con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Todo bien en el trabajo?». «Sí, solo reuniones», mintió Isabela observando la armonía doméstica que había llegado a amar tanto. Durante la cena, Sofía les contó sobre su día en la escuela, sobre su proyecto de ciencias, sobre la nueva niña que había llegado a su clase. Era una conversación tan normal, tan llena de vida, que Isabela sintió que se ahogaba de culpabilidad. «Isabela», la voz de Diego la sacó de sus pensamientos. «¿Estás bien? Has estado muy callada». «Estoy bien», respondió automáticamente. «Solo cansada». Después de que acostaran a Sofía, Diego e Isabela se sentaron en el pequeño sofá de la sala. El silencio entre ellos se sentía diferente esa noche, cargado de cosas no dichas. «Diego», comenzó Isabela, pero él la interrumpió. «Antes de que digas algo, hay algo que necesito decirte». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Qué?». Diego tomó sus manos entre las suyas, callosas por años de trabajo duro. «Sé que venimos de mundos diferentes. Sé que tu vida es complicada y que probablemente tienes mejores cosas que hacer que pasar tiempo con un constructor y su hija. Pero estos últimos meses han sido los mejores de mi vida desde que murió María». Isabela sintió lágrimas en los ojos. «Diego, déjame terminar», continuó él. «No sé qué es esto que tenemos, pero sé que te amo. Amo cómo haces reír a Sofía. Amo cómo me haces sentir como si pudiera ser más de lo que soy. Y si hay alguna posibilidad de que tú sientas algo parecido, te amo», susurró Isabela antes de poder detenerse. «Te amo tanto que me asusta». Diego se acercó y la besó suavemente.
Y por un momento, Isabela pudo fingir que no había abogados, ni demandas, ni secretos terribles entre ellos. Pero la realidad los alcanzó 3 días después. Isabela había decidido investigar más por su cuenta, contratando a un detective privado para que revisara todos los detalles del accidente. Lo que descubrió la dejó sin aliento. «Señora Castillo», le dijo el detective por teléfono, «encontré algo que creo que debería saber. El accidente no fue solo por negligencia de la empresa constructora. ¿Qué quiere decir? Hay evidencia de que un oficial de la ciudad, el licenciado Vázquez, aprobó los permisos de tráfico para esa intersección sabiendo que las señales estaban defectuosas. Pero hay más. Parece que este mismo oficial ha estado extorsionando a empresas constructoras por años, pidiendo sobornos a cambio de permisos». Isabela se sintió mareada. «¿Qué empresas?» «Muchas, pero hay una que se destacó por negarse a pagar. Constructora Benítez. Su jefe, un tal señor Benítez, ha reportado varias veces las solicitudes de soborno, pero nunca se tomó acción». Isabela colgó el teléfono y se quedó sentada en su oficina, tratando de procesar la información. Diego había mencionado las presiones que recibía su jefe, los favores que les pedían. Había hablado de su negativa a pagar por permisos que deberían ser gratuitos. La empresa de Diego no era culpable de negligencia criminal. Era víctima del mismo sistema corrupto que había matado a Mateo. Pero eso no cambiaba el hecho de que el camión que mató a su hijo pertenecía a la empresa donde trabajaba el hombre que amaba. Esa noche, Isabela llegó al departamento de Diego con los ojos rojos de llorar. Él la recibió con una sonrisa preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente. Isabela lo miró, memorizando su cara, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo entre ellos. «Diego, necesito contarte algo sobre el accidente de Mateo». «¿Qué sobre el accidente?». Isabela respiró profundamente. «El camión que lo mató pertenecía a tu empresa, a Constructora Benítez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego se quedó inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado a su cerebro. «¿Qué dijiste?», susurró finalmente. «El camión de construcción que mató a mi hijo trabajaba para tu jefe. Tú podrías haber conocido al conductor». Diego se desplomó en una silla llevándose las manos a la cara. «Dios mío, Isabela, yo no sabía. Si hubiera sabido...». «Lo sé», dijo Isabela llorando ahora. «Sé que no sabías, pero no cambia el hecho de que...». «¿Cuánto tiempo has sabido esto?», preguntó Diego, levantando la vista. Isabela vaciló. 3 semanas. 3 semanas. Diego se puso de pie. «¿Has sabido esto por 3 semanas y no me dijiste nada? No sabía cómo... ¿Cómo qué? ¿Cómo decirme que has estado fingiendo amarme mientras planeabas demandarnos?» «No estoy fingiendo», gritó Isabela. «Todo lo que siento por ti es real. Pero también vas a demandarnos, ¿verdad?», dijo Diego con una voz peligrosamente calmada. «Vas a destruir la empresa. Vas a dejar sin trabajo a 20 familias. Vas a arruinar al señor Benítez, que ha trabajado honestamente toda su vida». Isabela no pudo responder porque sabía que él tenía razón. «Pensé que eras diferente», continuó Diego. «Pensé que entendías lo que significa luchar por cada peso, trabajar con las manos, mantener tu dignidad cuando todos te piden que la vendas. Pero al final, eres igual que todos los ricos. Cuando las cosas se ponen difíciles, usas tu poder para aplastar a los que no pueden defenderse». «Eso no es cierto», protestó Isabela. «Mateo era mi hijo». «Y Sofía es mi hija», respondió Diego. «Y si tu demanda procede, no voy a poder mantenerla. ¿Pensaste en eso cuando decidiste buscar justicia?». Isabela se quedó sin palabras. Diego tenía razón en todo, y eso hacía que doliera aún más. «Creo que deberías irte», dijo Diego finalmente, volteándose para no mirarla. «Diego, por favor, vete, Isabela, antes de que Sofía se despierte y vea a su papá llorar por segunda vez en su vida». Isabela se fue esa noche sabiendo que había perdido lo único bueno que había encontrado después de la muerte de Mateo, pero también sabía que la verdad sobre el accidente era más complicada de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Y todavía no conocía el secreto más terrible de todos. 2 semanas pasaron sin que Diego e Isabela se hablaran.
Para Diego, cada día se sentía como caminar sobre vidrio roto. Sofía preguntaba constantemente por la señora Isabela, y él no sabía qué responder sin mentir o romperle el corazón. «Papá, ¿hiciste algo malo para que Isabela se enojara?», preguntó Sofía una mañana, mientras desayunaban cereal barato. «No, mi amor. A veces los adultos tenemos problemas complicados». «¿Pero la vas a arreglar?», insistió Sofía. «Como cuando se rompe la tubería y tú la arreglas». Diego deseaba que fuera tan simple. Mientras tanto, Isabela había convertido su oficina en un búnker. Dormía ahí, comía ahí, y pasaba las noches revisando una y otra vez los reportes del accidente. Su detective había encontrado más evidencia sobre la corrupción del licenciado Vázquez, pero cada nuevo descubrimiento la dejaba más confundida sobre qué hacer. «Señora Castillo», dijo su asistente desde la puerta, «el licenciado Ramírez dice que necesita una decisión hoy. El plazo para la demanda vence mañana». Isabela miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. En algún lugar ahí estaba Diego, probablemente trabajando en algún sitio de construcción, odiándola. «Dígale que venga». Ramírez entró con su carpeta de siempre y su expresión seria de siempre. «Señora, no podemos esperar más. Si no presentamos la demanda hoy, ¿qué pasaría si no la presentamos?», interrumpió Isabela. El abogado la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Perdón? ¿Que si decido no demandar? ¿Qué pasaría?». «Nada pasaría, legalmente hablando». «Pero señora, estamos hablando de la muerte de su hijo, de justicia». «¿Justicia para quién?», preguntó Isabela, más para sí misma que para él. Esa tarde, Isabela hizo algo que no había hecho en meses. Fue a visitar la tumba de Mateo. El cementerio estaba silencioso, y las flores que había llevado la semana anterior ya estaban marchitas. «No sé qué hacer, mi amor», le susurró a la lápida. «Sé que quieres justicia, pero la justicia va a lastimar a gente inocente. Gente que yo amo». El viento movió las hojas de los árboles cercanos, pero Mateo, por supuesto, no respondió. Cuando Isabela regresó a su oficina, encontró a Ramírez esperándola con papers listos para firmar. «Tomé la decisión por usted», dijo. «Presenté la demanda preliminar. Podemos ajustar los detalles después, pero al menos protegimos sus derechos legales». Isabela sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. «¿Qué hizo qué?». «Era lo correcto, señora. Su hijo merece justicia y esa empresa merece pagar por su negligencia». Isabela tomó los papers con manos temblorosas. Todo estaba ahí. Constructora Benítez demandada por negligencia criminal, daños y perjuicios por 50 millones de pesos, la posible bancarrota de la empresa. «¿Cómo se van a enterar ellos?», preguntó con voz ronca. «Sus abogados recibirán la notificación mañana por la mañana». Esa noche, Isabela no pudo dormir. Sabía que Diego se enteraría de la demanda de la peor manera posible, a través de abogados y documentos legales. Sabía que pensaría que ella había estado mintiendo sobre sus sentimientos, usando su amor como arma. A las 6 de la mañana, Isabela ya estaba en su coche, manejando hacia el sitio de construcción donde sabía que Diego trabajaba. Tenía que explicárselo, tenía que hacerle entender que esto no había sido su decisión. Pero llegó demasiado tarde. Encontró a Diego parado afuera de la oficina temporal de la obra, sosteniendo una carta oficial. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban. «Diego», gritó Isabela, corriendo hacia él. Él levantó la vista y la expresión en su cara la paró en seco. No era dolor, era algo peor. Era decepción absoluta. 50 millones de pesos, dijo Diego con voz plana. Negligencia criminal, bancarrota probable de la empresa. Diego, déjame explicarte. ¿Explicarme qué?, exploró Diego. Explicarme cómo fingiste amarme mientras planeabas destruir mi vida. Explicarme cómo usaste a mi hija para llegar a mí. Yo no planeé esto, gritó Isabela. Mi abogado presentó la demanda sin mi permiso. Yo vine aquí para... ¿Para qué? Diego se acercó a ella y por primera vez Isabela sintió miedo. Para asegurarte de que entendiera que esto no era personal. Para sentirte mejor contigo misma. Para decirte que te amo, gritó Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Para decirte que voy a retirar la demanda. Diego se quedó inmóvil. ¿Qué? Voy a retirar la demanda.
Voy a despedir a Ramírez. Voy a encontrar otra manera de buscar justicia para Mateo. ¿Por qué?, preguntó Diego, pero su voz ya no sonaba enojada, sonaba rota. Porque me enamoré de un hombre que me enseñó que la integridad vale más que el dinero. Porque me enamoré de una niña que me devolvió la esperanza. Porque... Isabela no pudo terminar porque Diego la abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Isabela, yo también te amo», susurró él, «pero no puedes retirar la demanda por mí». «¿Qué?». Diego se separó de ella, tomando su cara entre sus manos. «Mateo era tu hijo, merece justicia, pero la justicia real, no venganza contra gente inocente». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que encontremos la verdad, toda la verdad». Los siguientes días fueron un torbellino de investigación. Isabela y Diego trabajaron juntos, combinando los recursos de ella con el conocimiento de él sobre la industria de la construcción. Lo que encontraron los dejó sin palabras. El licenciado Vázquez no solo había estado extorsionando a empresas constructoras, había estado aprobando proyectos peligrosos a cambio de dinero, ignorando violaciones de seguridad y encubriendo accidentes para proteger a las empresas que pagaban sus sobornos. Pero había algo más. «Isabela», dijo Diego una noche mientras revisaban documentos en el departamento de él. «Mira esto». Le mostró un documento que había conseguido de un amigo que trabajaba en el municipio. «¿Qué es?». «Permisos de construcción del 2019. Mira quién firmó la aprobación para el proyecto de condominio Zona Rosa». Isabela leyó el documento y sintió que la sangre se le helaba. El proyecto había sido aprobado por el licenciado Vázquez, pero la empresa desarrolladora era una subsidiaria de Grupo Castillo Comunicaciones. Su propia empresa. «No es posible», susurró. «Hay más», dijo Diego suavemente. «Mira la fecha de los pagos». Isabela revisó las fechas. Los sobornos habían sido pagados 6 meses antes de la muerte de su esposo, cuando él todavía controlaba la empresa. «Mi esposo», comenzó Isabela, pero no pudo terminar. «Probablemente no sabía», dijo Diego rápidamente. «Las empresas grandes tienen muchas subsidiarias. Es posible que alguien más haya autorizado los pagos». Pero Isabela sabía la verdad. Su esposo había sido un hombre de negocios despiadado. Si había sobornos que pagar para acelerar proyectos, él los habría pagado sin dudarlo. «¿Entiendes lo que esto significa?», preguntó Isabela con voz temblorosa. «Significa que tu hijo murió por el mismo sistema de corrupción que tu familia ayudó a crear». Isabela se desplomó en el sofá de Diego, sintiendo como si el mundo se le viniera encima. «¿Cómo puedo vivir con esto?», susurró. «¿Cómo puedo buscar justicia cuando mi propia familia es parte del problema?». Diego se sentó junto a ella y la abrazó. «Vivimos con esto buscando la verdad, toda la verdad, y exponiendo a todos los culpables, sin importar quiénes sean, incluida mi propia empresa, incluida tu propia empresa». Isabela se quedó en silencio por un largo momento. «Podría perder todo», dijo finalmente. «Mi dinero, mi reputación, mi empresa, todo». «¿Y eso te asusta?». Isabela miró alrededor del pequeño departamento de Diego, pensando en las cenas sencillas que habían compartido, en las tardes jugando con Sofía, en la felicidad genuina que había encontrado en esta vida simple. «Lo que me asusta es perder esto», dijo señalando el espacio entre ellos. «Perderte a ti, perder a Sofía». Diego la besó suavemente. «Eso no va a pasar. Pase lo que pase con el dinero, con las empresas, con los escándalos, eso no va a pasar». Pero 3 días después, cuando Isabela anunció públicamente que su propia empresa había estado involucrada en el sistema de corrupción que causó la muerte de su hijo, Diego descubrió que algunas promesas son más difíciles de cumplir de lo que uno imagina. La noticia explotó como una bomba. Los medios de comunicación rodearon su edificio, sus propios empleados la miraban con desconfianza y sus socios comerciales comenzaron a cancelar contratos. Pero lo peor vino cuando Isabela llegó al departamento de Diego esa noche y encontró las maletas de él y Sofía empacadas en la sala. «¿Qué está pasando?», preguntó Isabela, sintiendo pánico. «Nos vamos», dijo Diego sin mirarla. «Esta mañana perdí mi trabajo.
El señor Benítez dice que mientras esté asociado contigo, su empresa va a sufrir. Y tiene razón. Diego no. Isabela, mira afuera. Hay reporteros en la esquina. Sofía no puede ni ir a la escuela sin que alguien le tome fotos. Esto se volvió demasiado grande para nosotros. Isabela se acercó a él, desesperada. Podemos irnos juntos. Podemos empezar de nuevo en otro lugar. ¿Con qué dinero?, preguntó Diego. ¿Con el dinero que viene de la empresa que ayudó a matar a tu hijo? Isabela se quedó sin palabras. Esto no va a funcionar, continuó Diego. Venimos de mundos demasiado diferentes. Yo pensé que podíamos construir un puente, pero algunos ríos son demasiado anchos para cruzarlos. ¿Y lo que sentimos? ¿No cuenta para nada? Diego finalmente la miró, y Isabela vio lágrimas en sus ojos. Lo que sentimos es real, pero no es suficiente. Sofía necesita estabilidad, necesita una vida normal, y contigo, nunca va a tener eso. Esa noche Isabela se quedó sola en su penthouse, mirando la ciudad que se extendía abajo. Había elegido la verdad sobre la comodidad, la justicia sobre el amor. Había hecho lo correcto. Entonces, ¿por qué se sentía como si hubiera perdido todo lo que realmente importaba? 3 meses habían pasado desde que Diego y Sofía se fueron de la Ciudad de México. Isabela había seguido su rastro hasta Guadalajara, donde Diego había encontrado trabajo en una empresa constructora pequeña y Sofía había empezado en una nueva escuela. Pero no los había contactado. Había respetado la decisión de Diego, aunque le partiera el corazón todos los días. En la Ciudad de México, el escándalo de corrupción había crecido como una avalancha. El licenciado Vázquez había sido arrestado, junto con otros 6 oficiales municipales. 3 empresas constructoras habían cerrado, pero no Constructora Benítez. La investigación había demostrado que el señor Benítez había sido una víctima, no un cómplice. Pero Isabela sabía que su propia lucha apenas comenzaba. Los investigadores federales quieren verla mañana, le informó su nueva abogada, la licenciada Torres, una mujer joven que había aceptado representar a Isabela cuando todos los demás bufetes se negaron. ¿Tienen más preguntas sobre las transacciones de 2019? Isabela asintió desde detrás de su escritorio. Su oficina se veía diferente ahora. La mitad de sus empleados habían renunciado, varios de sus programas de televisión habían sido cancelados, y las paredes antes llenas de premios y reconocimientos ahora mostraban espacios vacíos. ¿Qué tan malo puede ponerse?, preguntó Isabela. En el peor de los casos, podrían acusarla de complicidad en el esquema de corrupción, aunque sea indirecta. Podría enfrentar cargos criminales. Isabela se rió amargamente. ¿Sabes qué es lo irónico? Antes de todo esto yo era rica, pero miserable. Ahora estoy perdiendo todo mi dinero, pero por primera vez en años sé quién soy realmente. Señora Castillo, Isabela. Solo Isabela. Isabela, hay algo más que necesita saber. Isabela levantó la vista preparándose para más malas noticias. Encontramos algo más en los archivos de su esposo, algo que cambia todo el panorama del caso. La licenciada Torres abrió una carpeta nueva que Isabela no había visto antes. ¿Recuerda que le dije que era posible que su esposo no supiera sobre los sobornos? Sí, me equivoqué. No solo sabía. Él fue quien creó el sistema. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué? Su esposo, junto con otros 5 empresarios, establecieron un fondo secreto para pagar sobornos de manera sistemática. No era algo ocasional. Era un negocio organizado, una mafia de empresarios corruptos. Torres le mostró documentos, emails, transferencias bancarias. Todo estaba ahí, meticulosamente documentado. El hombre con quien Isabela había estado casada durante 15 años no había sido solo un empresario ambicioso. Había sido un criminal. «Hay más», continuó Torres. «El dinero que está usando ahora mismo para mantener su empresa, para pagar a sus empleados, para su vida diaria, gran parte viene de las ganancias de esos proyectos corruptos». Isabela se puso de pie y caminó hacia la ventana, tratando de procesar la información. «¿Cuánto?», preguntó sin voltearse. Aproximadamente el 70% de su patrimonio actual puede rastrearse directamente a proyectos que involucraron sobornos.
Isabela cerró los ojos. Diego había tenido razón. El dinero que había querido usar para construir una nueva vida con él estaba manchado con la sangre de su propio hijo. ¿Qué recomienda que haga?, preguntó. Legalmente podríamos argumentar que usted no sabía nada, que fue víctima de los crímenes de su esposo tanto como cualquier otro. Pero moralmente, esa es una decisión que solo usted puede tomar. Esa noche, Isabela se sentó en la habitación de Mateo, que había mantenido exactamente igual desde su muerte. Las fotos de su hijo sonriendo la miraban desde cada superficie, y por primera vez en meses pudo escuchar su voz claramente en su cabeza. «Mamá, siempre me dijiste que hiciera lo correcto, aunque fuera difícil». Isabela sonrió a través de las lágrimas. «Tienes razón, mi amor, siempre tienes razón». Al día siguiente, Isabela hizo algo que sus abogados, sus contadores y sus socios comerciales le dijeron que era suicidio financiero. Confesó todo públicamente. En una conferencia de prensa que transmitió en vivo a través de todos sus canales de comunicación, Isabela reveló la verdad completa sobre el imperio que había heredado. Mostró los documentos, explicó el sistema de corrupción y anunció que devolvería todo el dinero que pudiera rastrearse a actividades criminales. «Mi esposo construyó este imperio sobre mentiras y corrupción», dijo Isabela frente a las cámaras, con la voz firme pero las manos temblando. «Y ese mismo sistema de corrupción mató a mi hijo. No puedo, en buena conciencia, seguir beneficiándome de lo que causó la muerte de Mateo». «Señora Castillo», gritó un reportero, ¿esto significa que está dispuesta a entregar toda su fortuna? Significa que estoy dispuesta a hacer lo correcto, sin importar el costo personal. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Cómo va a vivir?» Isabela sonrió por primera vez en meses. «Voy a aprender, voy a trabajar, voy a construir algo nuevo, algo limpio, algo de lo que mi hijo pueda estar orgulloso». Después de la conferencia, Isabela se quedó sola en su oficina, empacando sus pocas pertenencias personales. La mayoría de la empresa sería vendida para compensar a las víctimas de la corrupción. Ella se quedaría con una pequeña cantidad de dinero, suficiente para empezar de nuevo, pero nada comparado con lo que había tenido. Estaba cerrando la última caja cuando su asistente tocó la puerta. «Señora Isabela, hay alguien aquí para verla». Isabela levantó la vista, esperando ver a otro reportero o abogado. En cambio, vio a un hombre alto, de pelo cano, que parecía nervioso pero determinado. «¿Señor Benítez?», preguntó Isabela, reconociendo al jefe de Diego. «Señora Castillo, perdón por venir sin avisar, pero necesitaba hablar con usted. Por favor, siéntese. Aunque no sé qué puedo hacer por usted en este momento». El señor Benítez se sentó en la silla frente al escritorio de Isabela, girando su sombrero en sus manos. «Vengo a hablar de Diego». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «¿Está bien? ¿Sofía está bien?» «Están bien físicamente», dijo Benítez. «Pero Diego está destrozado, señora. No ha sido el mismo desde que se fue de aquí. Él tomó la decisión correcta», dijo Isabela, aunque las palabras le dolieron. «Sofía necesita estabilidad. ¿Sabe qué me dijo cuando le ofrecí que regresara a trabajar conmigo?» Isabela negó con la cabeza. «Me dijo que no podía regresar a la Ciudad de México porque aquí estaba la mujer que amaba, y si la veía, no sería capaz de mantenerse alejado de ella». Isabela sintió lágrimas en los ojos. «¿Por qué me dice esto?» «Porque vi lo que usted hizo hoy en televisión. Vi cómo sacrificó todo por hacer lo correcto. Y pensé que debería saber que Diego también vio la conferencia». «¿Y?» El señor Benítez sonrió. «Y está manejando hacia acá en este momento. Debería llegar en unas 6 horas». Isabela se quedó sin palabras. «Pero, señor Benítez, yo ya no tengo dinero. Ya no tengo poder, no tengo nada que ofrecerle a Diego o a Sofía». El hombre mayor se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia Isabela. «Señora Castillo, ese muchacho ha estado trabajando desde los 16 años. Ha vivido toda su vida sin dinero, sin poder, sin nada más que su integridad y su amor por su hija. ¿En serio cree que eso lo va a asustar ahora?» Después de que Benítez se fue, Isabela se quedó sola en su oficina vacía, mirando por la ventana hacia la ciudad que había sido su reino y ahora sería simplemente su hogar.
Por primera vez desde la muerte de Mateo, Isabela se sintió completamente en paz. Había perdido todo lo que pensaba que importaba, pero había ganado algo mucho más valioso: la capacidad de mirarse al espejo sin sentir vergüenza. Y en 6 horas, si el señor Benítez tenía razón, también recuperaría lo único que realmente había extrañado en todos estos meses de soledad. El amor no pedía disculpas por llegar en el momento menos conveniente, y tampoco pedía permiso para regresar cuando menos lo esperabas. Isabela había limpiado su oficina completamente. Las cajas estaban selladas, los cuadros guardados, y su escritorio vacío por primera vez en años. Se había quedado hasta tarde, no porque tuviera mucho que hacer, sino porque no sabía si el señor Benítez había estado diciendo la verdad sobre Diego. Eran las 10 de la noche cuando escuchó pasos en el pasillo. El edificio estaba prácticamente vacío, solo quedaba el guardia de seguridad en la planta baja. Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Isabela». La voz de Diego llegó desde el pasillo. Isabela se quedó inmóvil detrás de su escritorio, apenas capaz de creer que él estuviera realmente ahí. «Estoy aquí», respondió con voz temblorosa. Diego apareció en la puerta de su oficina, vestido con jeans y una camisa de trabajo, con el pelo revuelto como si hubiera manejado durante horas sin parar. Sus ojos buscaron los de ella, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. «Vine tan rápido como pude», dijo finalmente Diego. «Vi tu conferencia de prensa y...» «¿Dónde está Sofía?», interrumpió Isabela. «Con los padres del señor Benítez en Guadalajara. Ellos se ofrecieron a cuidarla esta noche». Diego hizo una pausa. «No sabía si ibas a querer verme». Isabela se puso de pie lentamente, todavía sin poder creer que él estuviera realmente ahí. «Diego, yo perdí todo. La empresa, el dinero, prácticamente todo lo que tenía. No soy la misma persona que conociste». Diego caminó hacia ella, cerrando la distancia entre ellos. «¿Sabes qué vi cuando estaba viendo tu conferencia de prensa?», preguntó. «Vi a la mujer más valiente que he conocido en mi vida. Vi a alguien que eligió hacer lo correcto aunque le costara todo». «Pero no tengo nada que ofrecerte ahora», dijo Isabela con lágrimas en los ojos. «No puedo darte la estabilidad que Sofía necesita. No puedo...» Diego la tomó de las manos, interrumpiéndola. «Isabela, ¿en serio crees que me enamoré de tu dinero? ¿Crees que Sofía te quiere por tu casa grande o tus regalos caros? No, pero me enamoré de la mujer que se sentó conmigo en la sala de emergencias cuando pensé que iba a perder a mi hija. Me enamoré de la mujer que le enseñó a Sofía que puede soñar en grande. Me enamoré de la mujer que me hace reír después de años de solo sobrevivir». Isabela sollozó. «Pero Diego, arruiné todo. Mi familia fue responsable de la muerte de Mateo. El dinero que tenía estaba manchado de sangre. ¿Cómo puedes perdonarme por eso?» «¿Perdonarte por qué?», preguntó Diego con suavidad. «¿Por algo que hizo tu esposo antes de que te dieras cuenta? ¿Por heredar algo sin saber de dónde venía? ¿Por tener el valor de renunciar a todo cuando descubriste la verdad?» Diego la abrazó fuertemente. «Isabela, tú no mataste a Mateo. La corrupción lo mató. Un sistema podrido lo mató. Y tú acabas de destruir ese sistema, aunque te costara todo lo que tenías». Isabela se aferró a él, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar completamente. «Te extrañé tanto», susurró. «Cada día, cada noche. No sabía cómo vivir sin ustedes». «Nosotros también te extrañamos», dijo Diego. «Sofía llora por ti todas las noches. Sigue guardando el último dibujo que hizo para ti». «¿De verdad? ¿De verdad? Y yo he estado trabajando como robot estos 3 meses, tratando de no pensar en ti, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto al alejarme». «¿Y lo habías hecho?», preguntó Isabela, separándose para mirarlo a los ojos. «No», admitió Diego. «Fue la decisión más estúpida de mi vida. Pensé que estaba protegiendo a Sofía, pero lo único que hice fue quitarle a la persona que más la había hecho feliz desde la muerte de su mamá». Isabela sonrió a través de las lágrimas. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? No tengo casa grande, no tengo dinero para cenas elegantes, no tengo...» Diego la interrumpió con un beso suave pero decidido. «Ahora construimos algo nuevo», dijo contra sus labios. «Juntos, como debe ser».
¿Pero dónde? ¿Cómo? Diego sonrió, y por primera vez en meses, Isabela vio la esperanza brillar en sus ojos. El señor Benítez me ofreció trabajo de nuevo, pero no como empleado, como socio. Quiere que lo ayude a expandir la empresa, enfocándose en construcción de vivienda popular, construcción honesta. Diego, eso suena maravilloso, pero necesitas a alguien que entienda de comunicaciones, de manejo de medios, de relaciones públicas, continuó Diego. Alguien que pueda ayudar a promocionar el concepto de construcción ética. Isabela lo miró, comenzando a entender. ¿Me estás ofreciendo trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. Te estoy ofreciendo la oportunidad de construir algo limpio desde cero. Te estoy ofreciendo una vida donde podemos despertar cada mañana sabiendo que estamos haciendo algo bueno. Isabela se quedó en silencio por un momento, procesando la propuesta. ¿Y Sofía? Sofía ya preguntó si podía ser tu dama de honor. ¿Dama de honor para qué?, preguntó Isabela confundida. Diego se arrodilló frente a ella, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su camisa. «Para nuestra boda», dijo simplemente. «Isabela Castillo, has perdido todo tu dinero, tu imperio, tu vida anterior. Lo único que te queda soy yo, un constructor divorciado con una hija de 8 años y un departamento de 2 cuartos». Isabela se rió entre lágrimas. «Suena perfecto». Entonces, Diego abrió la caja, revelando un anillo sencillo de plata con un pequeño diamante. ¿Te casarías con un hombre que solo puede ofrecerte trabajo honesto, amor verdadero y una familia que te necesita? Isabela se arrodilló frente a él, tomando su cara entre sus manos. Diego Morales. Sí, 1000 veces sí. Un año después, la pequeña iglesia del barrio de Diego estaba llena hasta el tope. No había flores caras ni decoraciones elegantes, pero había algo mucho mejor: amor genuino y una comunidad que había adoptado a Isabela como una de los suyos. Isabela caminó por el pasillo con un vestido sencillo de algodón blanco que había comprado en el mercado local. No tenía velo de encaje ni cola larga, pero tenía a Sofía a su lado como dama de honor, radiante en un vestido amarillo que ella misma había escogido. «¿Estás nerviosa?», le susurró Sofía mientras caminaban. «No», respondió Isabela honestamente. «Por primera vez en mi vida estoy exactamente donde debo estar». Diego la esperaba en el altar, vestido con su único traje bueno, sonriendo como si acabara de ganar la lotería. A su lado estaba el señor Benítez como su padrino, y en las bancas se sentaban los compañeros de trabajo de Diego, las maestras de Sofía y los vecinos que habían acogido a Isabela sin preguntas ni juicios. La ceremonia fue simple y hermosa. Cuando el padre preguntó si había algún impedimento para el matrimonio, Sofía gritó desde su lugar junto al altar: «Solo que se tardaron mucho en decidirse». Toda la iglesia se rió, incluyendo la novia y el novio. Después de la ceremonia, la recepción se llevó a cabo en el pequeño parque del barrio. No había banda de música profesional, sino que don Roberto, el vecino de Diego, tocó su guitarra mientras los niños corrían entre las mesas y las señoras servían comida casera. «¿Te arrepientes?», le preguntó Diego a Isabela mientras bailaban su primera canción como esposos. Isabela miró alrededor. Sofía enseñando a los otros niños a hacer aviones de papel, el señor Benítez contando chistes que hacían reír a carcajadas a las abuelitas del barrio, los jóvenes de la construcción jugando fútbol con una pelota desinflada. «¿De qué podría arrepentirme?», respondió. «Esta es la fiesta más hermosa de mi vida». «Pero no es lo que estabas acostumbrada». Isabela lo interrumpió con un beso. «Diego, estuve acostumbrada a tener todo y no sentir nada. Ahora tengo poco y siento todo. No hay comparación». Mientras bailaban, Isabela pensó en Mateo. Sabía que él habría amado esta fiesta. Habría jugado fútbol con los otros niños. Habría adoptado a Sofía como hermana menor. Su muerte había sido una tragedia, pero de esa tragedia había nacido algo hermoso. Una familia nueva, construida sobre bases sólidas de amor y honestidad. «¿En qué piensas?», preguntó Diego notando su expresión pensativa. «En que Mateo estaría orgulloso», respondió Isabela. «Estaría orgulloso de que su muerte no fue en vano, de que sirvió para exponer la corrupción, para construir algo mejor.
Diego la acercó más a él. Y estaría feliz de que su mamá encontró una familia que la ama. ¿Qué los ama?, corrigió Isabela mirando hacia donde Sofía bailaba con sus nuevos amigos. Porque ustedes dos no son solo mi familia ahora, son mi hogar. Cuando terminó la música, los tres se fueron caminando a su nuevo hogar, un pequeño departamento de 3 cuartos que habían rentado a unas calles de la iglesia. No era lujoso, pero tenía algo que el penthouse de Isabela nunca había tenido: calidez. ¿Puedo preguntar algo?, dijo Sofía mientras se preparaba para dormir en su nueva habitación. Lo que quieras, mi amor, respondió Isabela, arropándola. ¿Ahora eres oficialmente mi mamá? Isabela sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Si tú quieres que lo sea. Sí quiero, dijo Sofía, pero también quiero que sepas que no estoy olvidando a mi primera mamá. Por supuesto que no, corazón. Yo tampoco estoy olvidando a Mateo. Pero ¿sabes qué? Creo que ellos están contentos de que nos encontráramos. Creo que nos están cuidando desde el cielo. Sofía sonrió y cerró los ojos. Mamá Isabela, ¿me puedes contar un cuento? ¿Cuál quieres escuchar? El cuento de la princesa rica que lo perdió todo pero ganó una familia. Isabela se rió suavemente. Érase una vez una mujer que pensaba que tenía todo, pero en realidad no tenía nada. Mientras contaba el cuento de su propia vida transformada en historia de hadas, Isabela escuchó a Diego moverse en la cocina, preparando café para los dos como había hecho todas las noches durante el último mes. Esta era su vida ahora, sencilla, honesta, llena de pequeños momentos de felicidad cotidiana. No tenía un imperio empresarial, pero tenía una sociedad con el hombre que amaba, construyendo casas para familias que las necesitaban. No tenía un penthouse, pero tenía un hogar donde cada rincón estaba lleno de amor y risas. Y por primera vez, desde la muerte de Mateo, Isabela sabía con certeza que estaba exactamente donde pertenecía. El amor, descubrió, no era algo que se compraba o se perdía con el dinero. Era algo que se construía día a día, con decisiones pequeñas y grandes, con honestidad y paciencia, con la valentía de elegir lo correcto incluso cuando doliera. Y a veces, si tenías mucha suerte, ese amor te encontraba en una sala de emergencias, en tu momento más oscuro, y te enseñaba que incluso de las pérdidas más grandes pueden nacer los comienzos más hermosos. 5 años habían pasado desde aquella noche en la sala de emergencias que cambió para siempre las vidas de Diego, Isabela y Sofía. El sol de la mañana entraba por las ventanas de su casa modesta pero cálida, iluminando una escena que se había vuelto rutina, pero nunca perdía su magia. «Papá, mamá Isabela», gritó Sofía desde la cocina, «se van a hacer tarde para la inauguración». Isabela sonrió desde el cuarto donde se terminaba de alistar. A los 13 años, Sofía había desarrollado una obsesión por la puntualidad que rivalizaba con la de cualquier ejecutivo. También había crecido hasta convertirse en una adolescente inteligente y segura de sí misma, que hablaba con igual facilidad sobre matemáticas avanzadas y construcción sostenible. «Ya vamos, mi amor», respondió Isabela, ajustándose el collar sencillo que Diego le había regalado en su segundo aniversario. En la cocina, Diego preparaba café en la cafetera que habían comprado en el mercado de Pulgas, mientras revisaba los planos finales del proyecto que inaugurarían ese día. Su cabello tenía algunas canas más, y sus manos seguían siendo callosas del trabajo honesto, pero sus ojos brillaban con una satisfacción que no había tenido en sus primeros años de lucha. «¿Nerviosa?», le preguntó a Isabela cuando ella entró a la cocina. «Emocionada», corrigió Isabela robándole un sorbo de café. 5 años trabajando para este momento. Lo que inaugurarían esa mañana era más que un simple complejo de viviendas. Era la culminación de todo lo que habían construido juntos. Residencial Esperanza, un proyecto de 50 casas de interés social diseñadas con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad, financiadas a través de un modelo innovador que combinaba fondos públicos con inversión privada ética. Isabela había utilizado sus conocimientos en comunicaciones para crear una campaña que no solo promocionaba el proyecto, sino que educaba sobre la importancia de la construcción responsable. Diego había supervisado cada aspecto de la construcción, asegurándose de que cada casa fuera construida para durar generaciones. «Papá»,
preguntó Sofía mientras empacaba su mochila para la escuela. ¿Crees que el señor Benítez va a llorar otra vez en el discurso? Diego se rió. Probablemente. Ya sabes cómo se pone cuando habla del progreso de la empresa. Constructora Benítez se había convertido en una de las empresas de construcción más respetadas del país, no por su tamaño, sino por su reputación de integridad absoluta. Tenían una lista de espera de 6 meses para proyectos y habían recibido 3 premios nacionales por innovación en vivienda social. «Oigan», dijo Sofía de repente, poniéndose seria, ¿puedo decir algo cursi? Isabela y Diego intercambiaron miradas divertidas. «Adelante», dijo Isabela. «Estoy orgullosa de ustedes, de nosotros, de lo que construimos juntos». Sofía hizo una pausa. «Y creo que mamá María y Mateo también estarían orgullosos». Isabela sintió las lágrimas familiares que siempre llegaban cuando Sofía mencionaba a Mateo con tanta naturalidad. Durante estos 5 años, la niña había incluido a su hermano celestial en su vida, con una aceptación que solo los niños pueden tener. «Gracias, mi amor», dijo Isabela, abrazándola. «Yo también creo que estarían orgullosos». Después de dejar a Sofía en la escuela, Diego e Isabela manejaron hacia el cementerio. Era una tradición que habían establecido. Antes de cualquier evento importante, visitaban las tumbas de María y Mateo para contarles las noticias. La tumba de Mateo ahora tenía flores frescas todas las semanas, no solo de Isabela, sino de Diego y Sofía también. Habían agregado una pequeña placa que decía: «Hermano mayor querido, tu familia te extraña». «Hola, mi amor», le dijo Isabela a la lápida. «Hoy inauguramos el proyecto más grande hasta ahora. 50 familias van a tener casas nuevas, casas construidas correctamente, sin corrupción, sin atajos». Diego puso su mano en el hombro de Isabela. «Y tu mamá va a dar una entrevista en televisión esta tarde», añadió. «Va a hablar sobre cómo se puede hacer negocios de manera ética y aún así ser exitosos». Isabela había vuelto a la televisión, pero de manera muy diferente. Tenía un programa semanal sobre emprendimiento social y desarrollo sostenible, que se había vuelto sorprendentemente popular. No ganaba ni una fracción de lo que había ganado antes, pero cada peso que ganaba lo había ganado limpiamente. Después del cementerio, fueron a la tumba de María. Diego siempre se ponía un poco emocional en estas visitas, pero había aprendido a hablar con su primera esposa sobre su nueva familia sin sentir culpa. «Hola, mi amor», le dijo a la lápida. «Isabela y yo cumplimos 5 años de casados la próxima semana. Sofía está creciendo tan rápido. Ya habla de ir a la universidad para estudiar arquitectura sustentable». Isabela se quedó un poco atrás, dándole espacio a Diego para su momento privado, pero él la tomó de la mano y la acercó. «María, gracias por haberme enseñado a amar de verdad. Me ayudó a reconocer el amor cuando llegó de nuevo. La inauguración del residencial Esperanza fue perfecta. Había cámaras de televisión, funcionarios del gobierno y, lo más importante, las 50 familias que recibirían las llaves de sus nuevas casas. Isabela, vestida con un traje sencillo pero elegante que había comprado en una tienda local, dio el discurso principal. Ya no necesitaba ropa de diseñador para sentirse segura. Su seguridad venía de saber que estaba haciendo la diferencia correcta. «Hace 5 años», dijo frente a las cámaras, «aprendí que la verdadera riqueza no se mide en lo que tienes, sino en lo que construyes. No en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Estas casas representan más que viviendas. Representan la prueba de que se puede hacer negocios con integridad y aún así prosperar». Diego, parado junto a ella, sintió el orgullo hinchándose en su pecho. La mujer que había conocido en esa sala de emergencias había sido rica, pero perdida. La mujer que estaba a su lado ahora era próspera y completa. Después de la ceremonia oficial, las familias comenzaron a explorar sus nuevas casas. Isabela y Diego caminaron entre las casas, viendo niños corriendo en patios seguros, padres sonriendo mientras revisaban cocinas funcionales, abuelas sentándose en porches diseñados para la comunidad. «¿Recuerdas lo que me dijiste la primera noche que nos conocimos?», le preguntó Diego a Isabela mientras observaban la escena. «¿Qué te dije?». «Que la espera era lo más difícil, pero que no estaba solo». Isabela sonrió. «¿Y ahora?».
Ahora sé que valió la pena esperar. Todo. El dolor, la pérdida, la incertidumbre. Todo valió la pena para llegar aquí. Esa noche, los tres se sentaron en su pequeño patio trasero, comiendo pizza y viendo las estrellas. Sofía estaba acostada entre Isabela y Diego, ya demasiado grande para caber cómodamente, pero ninguno de los adultos tenía el corazón para decirle que se moviera. «Mamá Isabela», dijo Sofía de repente, «¿puedo contarte un secreto?» «Claro, mi amor. A veces, cuando estoy muy feliz como hoy, siento como si Mateo estuviera aquí con nosotros, como si pudiera verlo sonriendo». Isabela miró hacia las estrellas, sintiendo una paz profunda. «Yo también lo siento, corazón. Yo también». Diego las abrazó a las dos, pensando en cómo la vida podía ser tan impredecible. Había perdido a una esposa y casi había perdido a su hija. Isabela había perdido a su hijo y toda su fortuna. Pero de todas esas pérdidas había nacido algo hermoso. Una familia que había elegido estar junta, una empresa que hacía la diferencia y una vida llena de propósito. «¿Saben qué?», dijo Diego. «Creo que somos la familia más rica del mundo». «¿Por qué?», preguntó Sofía. «Porque tenemos todo lo que realmente importa», respondió Isabela. «Nos tenemos el uno al otro. Tenemos trabajo que nos llena de orgullo y tenemos la certeza de que estamos construyendo algo bueno. Y tenemos amor», añadió Sofía con la sabiduría simple de los 13 años. «Mucho, mucho amor». Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, los tres entendieron que habían logrado algo extraordinario. No solo habían construido una familia a partir de la tragedia, sino que habían demostrado que el amor verdadero no se trataba de rescatar o ser rescatado. Se trataba de elegir todos los días, construir algo hermoso juntos. Y en una ciudad donde tantas historias terminaban en desilusión, la suya era una historia de esperanza, la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, el amor puede encontrar una manera de florecer. Isabela había comenzado esta historia como una mujer rica pero vacía. La terminaba como una mujer próspera y completa, rodeada de la única riqueza que realmente importaba. Una familia que había elegido amar y que había elegido amarla de vuelta. Y en algún lugar entre las estrellas, dos almas que habían partido demasiado pronto sonreían, sabiendo que su amor había continuado en los corazones de los que dejaron atrás, multiplicándose y creando nueva vida, nueva esperanza, nuevos comienzos, porque eso es lo que hace el amor verdadero. Nunca muere realmente, solo se transforma en algo aún más hermoso.